La clase del día de hoy es sobre el sistema nervioso autónomo. Soy la doctora Iracema Díaz Pino y trataré de explicarte de la manera más sencilla posible este tema que es un poco denso. Bueno, el sistema nervioso autónomo regula la actividad de los músculos liso cardíaco y de ciertas glándulas, a diferencia del sistema nervioso central, que se encarga principalmente de regular los movimientos de nuestros músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo con frecuencia se define como la porción motora del sistema nervioso periférico. Sin embargo, su funcionamiento depende del flujo continuo de impulsos sensoriales que transmiten las vísceras, los vasos sanguíneos, hacia los centros de integración del sistema nervioso central. Entonces, como aquí lo menciona, el sistema nervioso autónomo principalmente va a recibir impulsos desde las vísceras, desde los vasos sanguíneos, y de ahí los va a mandar a los centros de integración, que van a ser parte de ellos el hipotálamo y probablemente hasta la corteza cerebral. Y así pues, desde el punto de vista estructural, el sistema nervioso autónomo incluye neuronas sensoriales, el sistema nervioso autónomo, centros de integración en el sistema nervioso central y neuronas motoras en el sistema nervioso autónomo. Entonces, prácticamente igual que el sistema nervioso central, se van a necesitar neuronas sensoriales, un centro de integración que va a estar en el encéfalo y neuronas motoras. Necesitamos quienes reciban y quienes envíen y un centro integrador en medio. En general, el sistema nervioso autónomo no funciona por regulación consciente. De hecho, es un sistema independiente de nuestra conciencia. El adjetivo autónomo se aplicó originalmente porque se creía que operaba con independencia o autorregulación sin estar bajo el control del sistema nervioso central. Mas, sin embargo, lo regulan centros encefálicos, principalmente el hipotálamo y el tronco encefálico, formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Ellos van a recibir los impulsos del sistema límbico y de otras regiones cerebrales. El sistema nervioso autónomo lo vamos a comparar con el sistema nervioso somático, que vendría siendo el sistema nervioso central. El sistema nervioso somático comprende motoneuronas y neuronas sensoriales. Esto más que visto en las clases. Las neuronas sensoriales pueden ser desde receptores que vamos a tener nosotros en todos nuestros órganos de los sentidos, y asimismo los receptores propios que se encuentran en nuestra piel para percibir estímulos dolorosos, ya sea temperatura, tacto, propiocepción, y todos los estímulos que vamos a recibir por medio de los ojos, los oídos, la lengua, la nariz, etcétera. Esos son neuronas sensoriales. Y las neuronas motoras, ellas se van a ir directamente a la inervación de nuestros músculos esqueléticos. Y entonces se van a producir movimientos voluntarios y conscientes. Todo esto visto en clases anteriores. Entonces ahora lo vamos a comparar con el sistema nervioso. Bueno, seguimos con el sistema nervioso central o somático. Dice, en el sistema nervioso somático, las motoneuronas siempre producen un efecto excitatorio. Así, cuando una de estas motoneuronas estimula al músculo esquelético, la reacción de este es una contracción, pero si deja de estimularlo, el músculo sufrirá parálisis y flacidez con la pérdida consecuente de su tono.
Más aún, los músculos esqueléticos que participan en la respiración también están regulados por estas neuronas somáticas, pese a que generalmente no tenemos una conciencia de esta función vital, o sea, respiramos por automático. Por ello, cuando estas motoneuronas detienen su actividad, cesa la respiración. Esto es a consecuencia de muchas enfermedades que son tipo parálisis ascendentes, que afectan a los músculos, a las neuronas motoras inferiores o a las neuronas motoras superiores, y entonces los músculos esqueléticos van a dejar de moverse, aunque la respiración sea automática y controlada por el sistema nervioso autónomo. Muy bien. Aquí, como a manera de algo curioso, dice unos cuantos músculos esqueléticos, como los del oído medio, no pueden ser objeto de control voluntario. Aunque sea músculo estriado y voluntario, no los podemos contraer bajo el control voluntario. Los estímulos que van a llegar al sistema nervioso autónomo, pues ellos van a venir principalmente de motoneuronas sensoriales autónomas. También allí hay neuronas, motoneuronas sensoriales autónomas, que en su mayor parte guardan relación con interoceptores. ¿Qué son los interoceptores? Pues son receptores que están dentro de nuestros eh, vasos sanguíneos. Se llaman quimiorreceptores, vigilan los valores sanguíneos de CO2, y mecanorreceptores, que detectan el grado de estiramiento de las paredes de las vísceras y de los vasos. Disculpen al perrito. La mayor parte del tiempo estas señales sensoriales no se perciben conscientemente, si bien la actividad intensa de los interoceptores pueden aumentarlas hasta en un nivel consciente. Los ejemplos al respecto son las sensaciones de dolor o náusea por daño en las vísceras o por el flujo sanguíneo insuficiente debido a la angina de pecho. Entonces, las motoneuronas sensoriales autónomas van a estar casi siempre dentro de nuestros vasos sanguíneos. Esto es lo más importante de esta diapositiva. Van a estar en forma de quimiorreceptores y de mecanorreceptores. Estas son las motoneuronas sensoriales autónomas. Entonces aquí ya están saliendo datos importantes para nuestra clase. Estas motoneuronas autónomas son diferentes a las motoneuronas sensoriales. Recuerden, las sensoriales están dentro de los vasos sanguíneos. Las motoneuronas, ellas van a regular actividades de nuestras vísceras. Entonces, regulan actividades viscerales al aumentar, esa es la función de excitación, o reducir, esa es la función inhibitoria, las funciones de los músculos efectores, como son las glándulas, el músculo liso y el músculo cardíaco. Hay que recordar que dentro de la clasificación de nuestro tejido muscular, músculo liso y cardíaco son involuntarios. Y las glándulas siempre han tenido control involuntario. Entonces, glándulas, músculo liso y músculo cardíaco. A diferencia de los músculos esqueléticos, el músculo liso, los músculos esqueléticos, perdón, generalmente funcionan incluso cuando se interrumpe su inervación. Y aquí puse yo ese ejemplo. El corazón continúa latiendo cuando se extrae para trasplantarlo a otra persona. Esto lo hace un músculo liso. Un músculo esquelético no lo hace, por si quedó confuso lo que acabo de mencionar. Los ejemplos de respuestas autónomas comprenden los cambios de diámetro pupilar,
dilatación y constricción de los vasos sanguíneos y ajuste en la frecuencia y fuerza del latido cardíaco. Entonces, aquí tenemos englobadas las funciones que son en general de vasos sanguíneos. Recuerden que los vasos sanguíneos, dentro de sus 3 capas, la capa media está formada por músculo liso. Son fibras de músculo liso. Todas las vías motoras autónomas constan de 2 motoneuronas en serie, que está una a continuación de otra. Se les nombra primera y segunda neurona, y a su vez a la primera neurona le vamos a llamar preganglionar y a la segunda le vamos a llamar postganglionar. Y pre y postganglionar se refieren a un ganglio autónomo que hace su aparición en esta secuencia de neuronas. La primera neurona tiene su pericarion. Recuerden que en las partes de la neurona, el soma es el cuerpo de la neurona y el pericarion pues es el conjunto del cuerpo y las dendritas y la membrana. Entonces, el cuerpo o pericarion de la primera neurona se encuentra en el sistema nervioso central. En este caso, aquí se va a encontrar, donde estoy marcando de rojo, y el sistema nervioso central pues viene siendo la sustancia gris de la médula espinal principalmente. Tiene su pericardio en la primera neurona en el sistema nervioso central, desde el cual se extiende su axón, que es la su colita, la cola más larga, se va, si seguimos el caminito de esta neurona, vamos a poner una especie de flecha, esa bolita está marcando el cuerpo de la neurona y la línea, la colita, es el axón. Entonces, el axón se extiende hasta un ganglio autónomo. Un ganglio es el conjunto del pericardio de las neuronas fuera del sistema nervioso. Vamos a ver. Y se va hacia un ganglio. Y entonces aquí estamos viendo que llega un ganglio. Los ganglios vendrían siendo estas zonas que están aquí. Este es un ganglio, este es otro ganglio. Estos son autónomos. Pero en azul yo voy a marcar el ganglio del sistema nervioso central. Es ese que está ahí. Ahí en ese ganglio del sistema nervioso central, ahí se encuentra la primera neurona sensitiva de la vía ascendente del sistema nervioso central. En donde están marcadas en rojo, esos son ganglios del sistema nervioso autónomo. El pericarium o cuerpo o soma de la segunda neurona también se localiza en el ganglio y su axón llega directamente desde el propio ganglio hasta el órgano efector, ya sea una glándula o músculos lisos de los vasos sanguíneos, de las vísceras o del músculo cardíaco. Entonces, la voy a poner en azul. Bueno, primero vamos a borrar esto. Los ganglios los voy a borrar. Y me voy a quedar solo con la línea rojita. Y entonces, si tú te das cuenta, esto que está aquí dice que la línea continua en rojo es la primera neurona. Entonces estamos viendo que la primera neurona va a tener su cuerpo aquí, donde te lo estoy marcando, en sistema nervioso. Su axón es toda esa línea roja y llega al ganglio, o sea, aquí. Y ahí hace sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en el ganglio. Y la segunda neurona tiene su cuerpo allí donde hace sinapsis con la primera
y continúa hacia el órgano efector, y esta segunda neurona está señalizada en una línea punteada, y de aquí se puede ir hasta una glándula, músculo liso o músculo cardíaco. Entonces, ¿qué fue lo que se agregó en este sistema nervioso autónomo? Pues se agregó esta cadena ganglionar. Entonces, más adelante vamos a ver toda esta cadena de ganglios que corren, unos de ellos en una línea paralela a ambos lados de la columna vertebral. Este es uno de los lados. Este es el lado que será izquierdo. Del lado derecho tenemos otra igualita. Bien. Se pone como que un poquito complicada la explicación, pero no hay otra más que ponerse a leer y a leer hasta que lo entendemos. La porción motora del sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones principales. Recuerden, la porción motora, no estamos hablando de porción sensitiva, estamos hablando de porción motora. La porción motora del sistema nervioso autónomo van a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Esto puede ser una pregunta de examen. Yo te puedo poner un falso verdadero en donde yo te diga, el sistema nervioso simpático forma parte de la porción sensitiva del sistema nervioso autónomo. Falso verdadero, pues por supuesto que es falso. Es porción motora. Muchos órganos van a recibir inervación de ambos tipos de sistema nervioso. Van a recibir inervación tanto de simpático como de simpático. Pero en general, los impulsos nerviosos de una de estas divisiones estimulan el aumento de la actividad, o sea, son excitatorios, mientras que los de la otra división son inhibitorios. Entonces vamos a tener que el sistema nervioso simpático es excitatorio y el nervioso parasimpático es inhibitorio. Entonces, si yo te lo quiero poner de una manera más entendible, el sistema nervioso simpático nos prepara para una emergencia, o sea, pone en excitación todo para salir corriendo, y el sistema nervioso parasimpático es cuando ya se terminó esa emergencia y tiene que volver todo lo que se excitó, se tiene que volver a relajar o a inhibir. Muy bien. Dice, por ejemplo, el aumento en la frecuencia de los impulsos nerviosos del sistema nervioso simpático. El simpático va a acelerar la frecuencia cardíaca y el parasimpático la va a desacelerar. Por eso cuando tú tienes un susto, primero se acelera tu frecuencia cardíaca, actuó el simpático, y después entra, ya que pasó el susto, el parasimpático va a hacer la inhibición, va a desacelerar. Bueno, entonces volvemos a recordar. La primera neurona preganglionar, su pericarion, está en el encéfalo o en la médula espinal. Y el axón, que es la colita, sale del sistema nervioso como parte de nervios craneales o raquídeos. El axón va hasta un ganglio autónomo donde hace sinapsis con la segunda neurona, que es la postganglionar. Una vez que hace sinapsis con la segunda neurona, que es la postganglionar, nos pasamos para acá. La neurona postganglionar está por completo fuera del sistema nervioso central. La que está dentro es la preganglionar. El pericarion y sus dendritas se localizan en el ganglio autónomo, donde hace sinapsis con una o más fibras preganglionares. El axón es muy larguísimo y va a terminar en un efector visceral, o sea, en una víscera, o en una glándula, o en músculo
liso o cardíaco, el músculo liso donde quiera que se encuentre. Las neuronas preganglionares transmiten impulsos motores del sistema nervioso a los ganglios autónomos y las postganglionares de los ganglios hacia los efectores viscerales. Entonces, ese es el orden. Las preganglionares, como está en el sistema nervioso central, va de sistema nervioso a ganglios y luego hace sinapsis con las postganglionares y de allí, de los ganglios, se va hacia las vísceras. Entonces es primera neurona del sistema nervioso a los ganglios, hace sinapsis con la segunda, que es la postganglionar. Esta segunda, de ahí de los ganglios, se va hasta los efectores viscerales. Si se ponen a pensar, si memorizan estos caminitos, no será tan difícil el aprendizaje. Entonces, bueno, aquí está un poquito más simplificado. Tenemos la neurona preganglionar, que es la primera. Sus cuerpos están en el sistema nervioso central, a nivel de los núcleos de nervios craneales, 3, 7, 9 y 10. Los axones de estos cuerpos neuronales hacen sinapsis en el ganglio autónomo. Aquí va el ganglio autónomo. La neurona postganglionar va del ganglio autónomo hacia las vísceras. ¿Ok? Bien. Localicen el ganglio paravertebral. Lo vamos a marcar de rojito. Sigan la flecha y vean que es una línea paralela de ganglios. Y aquí vemos los ganglios prevertebrales, que es otra serie de ganglios. Vean las líneas color verde y aquí donde yo estoy marcando de rojo, y ahorita lo voy a retirar, este es el cuerpo de la fibra preganglionar o primera neurona. Sigan el trayecto, van a ver que yo lo voy a marcar como de rojo. El trayecto sale por la rama ventral o motora, por el ramo comunicante y llega al ganglio. Entonces aquí se cumple. Su cuerpo está en el sistema nervioso central, en este caso en la médula espinal, en el asta sustancia gris de médula espinal, sale por la rama ventral y por el ramo comunicante llega a su ganglio autónomo, en este caso un ganglio paravertebral. Voy a quitar la línea roja para que ustedes sigan la línea verde. Vean ustedes cómo las fibras, o sea, el axón de esta primera neurona preganglionar puede irse hasta el ganglio prevertebral o puede irse hacia abajo a continuar a otro y a otro. Puede tener muchos destinos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a fijar nuestra mirada. Voy a pintarlo de azul aquí en esta zona, en el ganglio. Lo voy a quitar. Y por favor, ahí están viendo el cuerpo. Sigan la flecha de esto. El cuerpo celular de la segunda neurona o postganglionar. En este caso está de rojo. Y vean el trayecto. Se ve que por el ramo comunicante sale, el ramo comunicante sale y se puede ir a una víscera o a una glándula, etc. También podemos tener fibras postganglionares en este otro ganglio que vemos acá abajo, que es el prevertebral, y de allí
también puede salir hacia efectores viscerales, músculo liso, cardíaco y glándulas. Todo está distribuido para que de un lado al otro, izquierdo, derecho, arriba, abajo, estamos inundados de tejido, para todos hay. Entonces, no puede estar solamente en un solo punto, tienen que estar en varios puntos para poder cumplir las demandas de observación. Las neuronas preganglionares, dice el sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso simpático, las neuronas postganglionares tienen su pericarión en el asta gris lateral. ¿De dónde? ¿De quién? ¿De qué parte de la médula espinal? De los primeros 12 segmentos torácicos y los 2 primeros lumbares. Quiere decir que va de T1, que es torácico 1, hasta lumbar 2. Eso es lo que quiere decir los 12 segmentos torácicos y los primeros 2 lumbares de la médula espinal. Por esta razón, el sistema nervioso simpático también se le conoce con el nombre de toracolumbar. Ignoren esto. Y sus axones también se llaman fibras toracolumbares. Entonces va de torácica 1 a lumbar 2 y por eso recibe el nombre de toracolumbar y se está refiriendo al sistema nervioso simpático. Y nos vamos a dar cuenta que el sistema nervioso parasimpático va a estar en los extremos de eso, las regiones. En el sistema parasimpático, aquí viene, las neuronas preganglionares tienen su pericarión, aquí hay un error, en los núcleos de 4 nervios craneales que se encuentran en el tallo encefálico y el asta gris lateral, de los segmentos sacros segundo a cuarto de la médula espinal. Entonces, fíjate, ¿de dónde a dónde va? Por eso se le llama cráneo sacra. Del cráneo al sacro. Bueno, aquí está escrito, no me había dado cuenta. Entonces, en el cráneo, los 4 nervios craneales y en el sacro, de sacro 2 a 4. Entonces, sacro S2, S3 y S4 de la médula espinal y arriba en el tallo cerebral encefálico. Entonces, esto se llama cráneo sacro, fibras craniosacras del parasimpático y las del simpático se llaman toracolumbares, tórax y región lumbar. Bien. Entonces aquí ya está muy sencillo, les hice este esquema, la división del sistema nervioso autónomo. La porción toracolumbar es la porción simpática. Sus fibras se originan en las astas grises laterales de la médula espinal. ¿Desde dónde? Pues de torácica 1 hasta lumbar 2. La porción craniosacra es la parasimpática. Sus fibras se originan en 2 lugares separados. Núcleos de los pares craneales del tallo cerebral, tercero, séptimo, noveno y décimo, y en la porción sacra de la médula espinal, S1 a S4. Entonces, ahí tenemos más datos importantes. Ahora, ya que sabemos dónde se originan las primeras neuronas preganglionares de simpático y parasimpático, estas van a salir corriendo, es un decir, ¿verdad? Estas se van a dirigir sus axones hacia los ganglios autónomos.
Los ganglios autónomos son el sitio de sinapsis entre las neuronas simpáticas pre y posganglionares. Son los simpáticas. Nada más las neuronas simpáticas, las parasimpáticas no. Entonces, los ganglios simpáticos principalmente son de dos tipos. Ganglios del tronco, vamos a marcarlas en azul. Aquí están los ganglios simpáticos. Son de dos tipos. Los ganglios del tronco simpático, que se llaman paravertebrales. Los ganglios paravertebrales, que son estos, perdón, aquí hay un error, se llaman prevertebrales. Corregimos, prevertebrales. Prevertebrales. Vamos a corregir, un error de dedo. Estos de acá son paravertebrales, van a ambos lados en una fila vertical a uno y otro lado de la columna vertebral, son los paravertebrales. Ejemplos tenemos los ganglios cervicales superior, medio e inferior. Acá los ganglios prevertebrales se sitúan por delante de la columna vertebral, cerca de las grandes arterias abdominales. Y allí tenemos el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio mesentérico inferior, etc. Y los ganglios parasimpáticos son fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático, hacen sinapsis con neuronas postganglionares, ¿en dónde? En los ganglios terminales. Recuerda que ellos ya están cerca de las vísceras o de los lugares en donde va a hacer su inervación, donde haya músculo liso. Están situados cerca de la pared de las vísceras o incluso en ellas mismas. Ejemplos, ganglio ciliar, ganglio pterigopalatino, ganglio submaxilar y ganglio óptico. Bien, entonces no olviden que aquí se hace una corrección. Discúlpenme, pero yo para hacer mi trabajo le dicto a la máquina y dije prevertebrales y escribió paravertebrales. Entonces aquí vamos a corregir. En vez de paravertebrales, porque aquí ya dice paravertebrales, paravertebral quiere decir esto, que están una fila vertical a uno y otro lado de la columna vertebral. Y los prevertebrales, aquí vamos a corregir y vamos a poner prevertebrales, estos están no a los lados, está por delante de la columna vertebral, cerca de las grandes arterias abdominales. Por favor, corrijan y que quede claro. Bien. Aquí estamos viendo un ejemplo en donde están, fíjense los plexos, aquí está el ejemplo de lo que es el prevertebral, vamos a marcarlo acá arriba, y ellos van por enfrente y van cerca de las grandes arterias. Esto rojito que tú ves enfrente, pues son las arterias. Esta es una arteria, esta es la celíaca, tronco primitivo, aorta abdominal. Aquí están saliendo hacia los, va soltando sus ramas hacia los grandes órganos importantes. Y los paravertebrales vendrían siendo, las voy a marcar de azul y los voy a borrar. Estos ganglios que miras aquí y estos que miras aquí. Voy a quitarlos. Si te fijas que es una fila que va a ambos lados de la columna vertebral, esos son los paravertebrales. Ahí están los ejemplos, el celíaco, el plexo aórtico es prevertebral, hipogástricos. Y entonces, dependiendo de la víscera que necesite, que está enviando, que necesite un efecto excitatorio, entonces allí van las fibras simpáticas, postganglionares, segunda neurona.
Entonces, esa es la estación, son como relevos, ahí es donde primeramente llegan. Bien, ¿qué son los plexos autónomos? Pues los plexos autónomos son redes enmarañadas de axones de neuronas simpáticas y parasimpáticas en el tórax, abdomen y pelvis. Entonces, en los plexos se van a combinar, se van a enmarañar, se va a hacer una red de axones de neuronas simpáticas y parasimpáticas, principalmente tórax, abdomen y pelvis. Esos son los plexos autónomos. En el tórax hay dos, el plexo cardíaco y el plexo pulmonar. Están cerca de estas vísceras y efectivamente pues se van a encargar de darles inervación al corazón y a los pulmones. En el abdomen hay tres, el plexo celíaco o solar, que lo tenemos aquí, vamos a marcarlo de amarillo, el plexo celíaco, lo estoy pintando de amarillo, sigan la flecha, está abajito de lo que es el diafragma, el plexo mesentérico superior y el plexo mesentérico inferior que están a continuación hacia abajo. Y en la pelvis tenemos uno que es el plexo hipogástrico. Acá está abajo. Entonces, esto sería el hipogástrico, este sería el plexo celíaco solar y aquí estaría el hipogástrico, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Entonces ya tenemos todo cubierto. Es importantísimo, ¿no? Nada le hace falta a nuestro sistema nervioso, cubre todas las necesidades que tenemos en nuestro cuerpo. Es lo maravilloso de nuestro cuerpo. Entonces, ya vimos la neurona preganglionar, vimos dónde estaba, que el simpático está en toracolumbar, de T1 a lumbar 2, y del parasimpático están en el cráneo, en 4 núcleos craneales en el tronco encefálico y hasta abajo en sacro 1, 2, 3 y 4. Y se van a un ganglio, ya vimos los ganglios, paravertebrales, prevertebrales. Se va cada uno al ganglio que le toque según el plexo, se va por el plexo según la víscera o la función que va a hacer. Y finalmente la neurona postganglionar, dice, una vez que llegan a los ganglios del tronco simpático, los axones de las neuronas preganglionares forman sinapsis con las postganglionares. Y estos axones llegan a un ganglio terminal que está cercano a un efector visceral, incluido en este. Puede ser cerquita de la víscera o que esté adentro de la víscera. Y entonces ahí es donde ya hace su función. Entonces ya llega a su ganglio terminal para hacer su función efectora. Esta es una comparación entre ambos sistemas, nervioso simpático y parasimpático. Está muy básica. Estamos viendo que los parámetros a comparar son la distribución, la porción, los ganglios, la localización y la longitud y divergencia. La distribución del simpático en todo el cuerpo, piel, glándulas sudoríparas, músculos erectores del pelo, tejido adiposo y músculo liso de vasos sanguíneos. Importantísimo saber en dónde está localizada la función efectora del simpático. Y el parasimpático, su función efectora, limitado principalmente a cabeza, vísceras torácicas, abdominopélvicas. La porción, lo volvemos a mencionar, el simpático es toracolumbar de torácica 1 a L2, que quiere decir
Los cuerpos de la primera neurona o preganglionar se encuentran en las astas, sustancia gris de la médula espinal, del tórax, de la torácica 1, o sea, son 12 torácicas y 2 lumbares. Y la del parasimpático se llama cráneo sacro porque una porción está en el tallo encefálico, en los núcleos de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, y la porción de abajo en los nervios de la espinales S2, S3 y S4. Los ganglios del simpático son de dos tipos: el tronco simpático, que son los paravertebrales y los prevertebrales. Y el parasimpático tiene un solo tipo, que son los ganglios terminales. ¿Dónde se encuentran los ganglios del simpático? Cerca del sistema nervioso y lejos de los efectores viscerales, mientras que los del parasimpático están cerca de los efectores viscerales o en sus paredes. La longitud y divergencia de sus fibras. Las fibras preganglionares son cortas, mientras que las preganglionares parasimpáticas son largas. Fíjense las diferencias. Las preganglionares cortas hacen sinapsis con numerosas neuronas postganglionares largas en el simpático, mientras que las preganglionares largas hacen sinapsis con postganglionares cortas. Unas son largas y otras son cortas. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo vean. Entonces, el sistema nervioso simpático, su preganglionar es corta y su postganglionar es larga. Y en el simpático, su preganglionar es larga y su postganglionar es corta. Entonces aquí estamos viendo el ejemplo. Ubíquense, aquí está el sistema nervioso simpático, acá el parasimpático. Estamos observando que su neurona preganglionar es corta, que va muy cortita. Y la postganglionar, que es ya la efectora, muy larga, hacia el órgano blanco. En el parasimpático es al revés. La neurona preganglionar es larga y la postganglionar es corta. Están las postganglionares y sus ganglios, recuerden, están muy cerca de lo que es la víscera o el órgano efector. Estas son las diferencias, parte de las diferencias que hay entre un sistema simpático y un parasimpático. Bien. El sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, vamos a ver otras diferencias. El simpático es el mayor de las dos partes del sistema nervioso autónomo. Inerva corazón, pulmones, músculos, paredes vasculares, folículos pilosos, glándulas sudoríparas y muchas vísceras abdominopélvicas. Su función: prepara el cuerpo para una emergencia. Está formado por una vía aferente que está en la médula espinal, dos troncos simpáticos ganglionares, que son paravertebral y prevertebral, plexos y ganglios regionales, que ya los revisamos. Y el parasimpático, principalmente su función es la conservación y recuperación de la energía después de una emergencia, mantener un estado corporal de descanso, relajación tras un esfuerzo o para realizar funciones importantes como lo es la digestión. Entonces, uno es excitatorio y el otro es inhibitorio. Aquí en este esquema estamos viendo, vamos a subrayarlos, parasimpático de un lado, simpático del otro.
Vamos a ver el parasimpático. Recuerden que el parasimpático es cráneo sacro. Entonces, voy a marcar con rojo y luego voy a borrar. Aquí, cráneo sacro. ¿Se fijan? Y el simpático lo voy a poner en azul. Es toraco y se va hacia abajo, perdón, toraco lumbar. Y entonces, ahí están completamente bien marcadas las divisiones de cada uno. Uno es toraco lumbar y el otro es cráneo sacro. Muy bien, y ahí es donde van a hacer el simpático, sus efectos excitatorios, y el parasimpático, los inhibitorios en general. Acuérdense que el simpático nos está preparando para una emergencia. Por ejemplo, tienes una emergencia, te va correteando eh, un perro, vas en tu bicicleta, no vas corriendo. ¿Qué es lo que pase? Primero, pues dilata tu pupila porque pues, hay que ver muy bien el caminito. Inhibe la salivación. ¿Por qué? Pues porque pues no te puedes ir ahogando por tu propia saliva, tienes que concentrarte en la emergencia. Relaja tus bronquios, pues para que puedas meter más aire, oxigenar mejor tu sangre. Acelera el impulso cardíaco. ¿Por qué? Pues porque necesitas tener la sangre más oxigenada, porque estás moviendo tus músculos esqueléticos, necesitas energía. Inhibe la actividad digestiva, puesto que la digestión es uno de los procesos que usa más energía. Entonces la inhibe porque tú necesitas la energía para correr. Estimula la liberación de glucosa por el hígado. Hay que hacer más azúcar. Si ya te acabaste la que eh, ingeriste en alimentos, pues hay que producir más por el hígado para que continúes con energía. Las glándulas suprarrenales pues son estimuladas, liberas adrenalina y noradrenalina, la vejiga se relaja y se contrae el recto. La vejiga se relaja pues para que no traigas nada de líquido allí y se interponga en tu emergencia. Y se contrae el recto. Y si nos pasamos al lado parasimpático, esto es volver al estado de reposo después de que el simpático excitó todo nuestro sistema. Entonces hace lo contrario. Si en el ojo el simpático dilata la pupila, pues el parasimpático la contrae. Si el simpático inhibió la salivación, pues vuelve a estimular la salivación. El corazón se relaja, los bronquios, como la respiración ya volvió a la normalidad, se contraen, vuelve a aparecer la actividad digestiva y así sucesivamente. Muy interesante. Hasta que estudiamos es que sabemos por qué suceden las cosas, ¿no? Bueno, como ya repaso, sistema nervioso autónomo. Esta ya la habíamos visto, perdón. La tengo anteriormente. Es el recordatorio de que el simpático es toracolumbar de T1 a L2 y la porción parasimpática es cráneo-sacra. ¿De acuerdo? Bien. Aquí también tenemos otra imagen en donde voy a marcar de azul la porción cráneo, que es el tallo encefálico. Ahí están los núcleos del tercero, séptimo, noveno y décimo pares craneales. Y acá está la otra porción, de S2 a S4. Y si se fijan y siguen ustedes todas las líneas de color azul clarito, ese es el sistema nervioso parasimpático. Y lo que queda en rojo es la porción toracolumbar, nada más que aquí en esta imagen, en vez de mencionarlas como torácicas, las llaman dorsales,
D1, D2 sería T1, T2 hasta T12 y luego lumbar 1, lumbar 2. Todo lo que es línea roja, eso es toracolumbar y está representando al sistema nervioso simpático. Aquí todavía más sencillo el esquema. Del lado de este lado tenemos el sistema nervioso simpático en rosa y el sistema nervioso parasimpático en azul. Entonces, otra vez nos pasamos al parasimpático en azul. Observen. Cráneo sacro. Cráneo sacro es parasimpático. Toraco lumbar de tórax 1 pasando por las 12 torácicas, lumbar 1 y lumbar 2, eso es parasimpático. Y si ustedes juntan a los dos, se van a dar cuenta que desde el encéfalo hasta el sacro tenemos cubierto todo nuestro sistema nervioso autónomo. Mientras que el sistema nervioso simpático, que está en rosita, tiene efectos excitatorios sobre vísceras, músculo liso, vasos sanguíneos y glándulas. El sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario, tiene efectos inhibitorios. El sistema nervioso simpático nos prepara para una emergencia, mientras que el sistema nervioso parasimpático nos prepara para el reposo. Bien, el sistema nervioso parasimpático. Ya dijimos que es la porción toracolumbar. Vámonos rápido, es como un repaso ya para cierre. Sus fibras simpáticas eferentes están en las astas grises de la médula espinal. Va desde T1 a L2, por eso recibe el nombre de porción toracolumbar. Están destinadas a músculos lisos y sistemas glandulares periféricos. Y son vías de dos neuronas. La primera neurona es central y la segunda es periférica. La primera se llama neurona preganglionar y la segunda postganglionar en referencia al ganglio autónomo, en donde van a hacer sinapsis, la primera con la segunda. Entonces aquí está. Ya es como un resumen, ¿no? Ya sintetizado. Primera neurona central, porque está en sistema nervioso central, recibe el nombre de preganglionar. Va del asta lateral, sigue al nervio espinal, se va por el ramo comunicante blanco que lo lleva al ganglio del tronco simpático. Ahí en el ganglio hace sinapsis con la neurona postganglionar, que es la segunda, y esa es periférica. Tiene su núcleo, ubicado dentro de un ganglio autónomo, y ya lo sabemos. Pues la imagen que hemos estado revisando, aquí tenemos en rojo el cuerpo de la primera neurona, sale por la rama dorsal o ventral, se mete, sigue el caminito rojo, se mete por una rama blanca, una rama blanca comunicante, y de ahí se va a la bolita redondita esta, que está ejemplificando un ganglio autónomo, y allí se encuentra la fibra que va en color negro, que esa sería la segunda neurona, la postganglionar, y esa tiene su cuerpo ahí en el ganglio y su axón termina en una víscera. Muy bien. Es como un repaso. Todas las que hemos visto anteriormente son eferentes, son motoras. También conducen sensibilidades viscerales y vasculares. Las fibras nerviosas aferentes van desde las vísceras
a través de los ganglios simpáticos sin establecer sinapsis. Pasan a los nervios espinales a través de las ramas comunicantes blancas, llegan al ganglio de la raíz posterior y a la médula espinal y para formar un arco reflejo o subir al tálamo. Entonces, si se dieron cuenta, estas fibras aferentes o sensitivas son diferentes a todas las que estuvimos viendo. Todo de lo que se ha tratado la clase son fibras simpáticas eferentes o motoras. Pero tenemos que mencionar también las aferentes o sensitivas, que son las que llevan el dolor, por ejemplo, cuando tienes cólico, el dolor de alguna víscera o algún mensaje de que quieran mandar los varoreceptores o quimioreceptores de adentro de nuestros vasos sanguíneos. El viaje es al revés, es desde la víscera o desde el vaso sanguíneo hasta subir a la médula espinal o al hipotálamo. El viaje es al revés. El parasimpático dijimos que se va a llamar cráneo sacro y que iba a tener en el tallo encefálico, las células nerviosas van a tener sus cuerpos en los núcleos del tercero, séptimo, noveno y décimo nervios. Entonces, el tercero es el oculomotor, su núcleo se llama núcleo de Edinger-Westphal. El séptimo, el nervio facial, en su núcleo salival superior y lagrimal. El noveno es el nervio glosofaringio, en su núcleo salivar inferior. Y el décimo es el nervio vago, en su núcleo dorsal del vago. Allí van a estar los cuerpos neuronales de la primera neurona o preganglionar. Y pues va a ser en la eminencia sacra, en el sacro. Ahora sí que los cuerpos de las neuronas preganglionares parasimpáticas de la eferencia sacra van a estar en sacro 2, 3 y 4. Ajá. Y se van a ir a hacer sinapsis a los ganglios, hacen la sinapsis con la segunda neurona, aquí está ejemplificado, y la segunda neurona sale por los ganglios terminales hasta las vísceras. De nuevo la imagen, en azul, arriba, la eferencia craneal, nervios 3, 7, 9 y 10 en sus respectivos núcleos, y hasta abajo la eferencia sacra, S2, 3 y 4. Eso es parasimpático. Y simpático es toracolumbar, de torácica 1, pasando por las 12, hasta lumbar 1 y 2. Esa es la eferencia sacra, eferencia craneal. Esta es la eferencia sacra, ambas son parasimpáticas. Y aquí va a estar la porción toracolumbar de T1 a L2, que es la simpática. Las fibras nerviosas mielínicas aferentes esto es para transmitir sensaciones. Van desde las vísceras hasta los cuerpos celulares de los nervios antes mencionados, los pares craneales, entran y se van a nuestro sistema nervioso central hasta centros superiores o hasta el hipotálamo. Estas son aferencias. Aferencia, recuerden ustedes, viene de afuera hacia adentro, quiere decir que es sensitivo. Y toditito lo que hemos hablado en esta clase es lo más importante son las eferentes, que son las que estimulan o inhiben. Bueno, para ambos sistemas, en la unión entre la primera y segunda neurona, se va a liberar un neurotransmisor que es la acetilcolina. En cambio, en la sinapsis entre la terminación del axón, entre la segunda y el efector, el neurotransmisor es diferente para cada sistema. Para el simpático es la adrenalina o noradrenalina y para el parasimpático
es la acetilcolina. Entonces, pónganle mucho ojo a esta diapositiva. Entre la primera y la segunda, en simpático y parasimpático utilizan de neurotransmisor acetilcolina en esa sinapsis. Pero la segunda neurona y el efector del simpático es la adrenalina. La segunda neurona y sinapsis con el efector, pero del parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina. Adrenalina funciona como excitatorio y acá abajo la acetilcolina como inhibitorio.